El manga da inicio en el río Han, presentándonos de antemano a nuestro protagonista, el cual se encontraba admirando dicho río. Sin embargo, se preguntaba que si acaso éste simplemente debería saltar, ya que la empresa donde estaba había caído en la quiebra, o sea, estaba arruinada. Sin embargo, mientras se decidía, logró escuchar algunas voces provenientes de un chico, el cual se encontraba en la misma situación que nuestro protagonista, ya que éste también quería saltar. Los policías que se encontraban con dicho chico argumentaban que no le importaba lo que éste hacía con su vida, ya que eso no pasaba 1 o 2 días, sino todos los días, diciendo así que en ese puente suelen suicidarse muchas personas. Al final el chico decide no cometer su autosuicidio y el protagonista de su parte, después de mirar esa escena, decide irse, igual que el chico. Y mientras caminaba decía que el mundo no cambiaría si éste saltara del puente. En el camino se encuentra con un niño el cual estaba súper entretenido con su teléfono celular, jugando alguna clase de juego infantil. El protagonista, mientras lo miraba, pensaba que debe de ser agradable ser como dicho niño, ya que pareciera no importarle nada al mismo, y por dicha razón el protagonista estaba celoso del chico. Luego de que las luces hayan cambiado, el niño procedía a cruzar las calles, y mientras el protagonista decía que los niños en esos días eran increíbles, se percató de un auto que venía a toda velocidad. El protagonista intenta decirle al niño, pero el auto iba demasiado rápido y en un acto de desesperación el protagonista intenta ayudarlo, pero es embestido por el auto siendo atropellado ferozmente. Y mientras se quejaba de la vida, se preguntaba que si así es como éste moriría, quejándose así ya que ni siquiera vivió su vida adecuadamente. Sin embargo, los pensamientos del mismo son interrumpidos cuando lo llaman idiota. Este desconcertado se preguntaba que qué estaba pasando y que por qué razón éste se encontraba flotando en el aire. Sin embargo, un señor se le acerca a nuestro protagonista, a lo que hace que éste se pregunte que si de casualidad ese anciano era la misma muerte. El anciano le dice que nada de eso, que este era su antepasado, y un poco molesto le reclama al prota, ya que no podía entender cómo éste podría estar agitando la cola hacia el perro del vecino, diciendo así que incluso los perros lo miraban con desprecio. O sea, según yo, ¿cómo puede ser que el protagonista esté trabajando para otra persona o algo así? El protagonista, desconcertado, se preguntaba de qué el anciano estaba hablando, ya que al parecer el protagonista no entendía nada. Sin embargo, él mismo le dice que escuchara bien lo que le iba a decir, ya que le iba a conceder un regalo. El anciano le dice que si volviera a vivir, que no pretendiera ser un sacerdote y perdonar a sus enemigos, pero que lo golpeara y se asegurara de que no se metieran con él otra vez, diciendo así que si éste no lo hacía, él mismo lo mataría una y otra vez durante 500 años. Luego de esto podemos ver cómo una fuerza arrastra a nuestro protagonista hacia el suelo, golpeándose así fuertemente contra el piso. Más tarde nos presentan cómo nuestro protagonista se encontraba apagando la alarma y mientras decía que había mucho ruido, se percata de algo y es que éste no se encontraba en su casa, a lo que eso le hace preguntarse que en dónde éste se encontraba y mientras recordaba que un día en agosto de 2020 su cabeza fue aplastada y que en ese entonces éste tenía 32 años, pero ahora mirándose bien, se encontraba en su yo más joven. Nuestro protagonista se pellizcaba su mejilla para ver si todo eso no es un sueño y se da cuenta de que no lo era. Nuestro protagonista le parecía increíble ya que ha regresado en el pasado, diciendo que es exactamente como lo que éste recordaba en sus viejos tiempos, preguntándose así que entonces cuántos años éste tenía ahora, llegando a la conclusión de que tenía 18 años, diciendo que la legendaria era de 18 años no era nada que él mismo debería temer y que realmente el abuelo no estaba mintiendo con lo que había dicho, de que le iba a dar un regalo. Sin embargo, el protagonista dice que los 32 años de recuerdos llenos de alegría y penas se mezclan innumerables veces, diciendo así que todo era demasiado vivido para que fuera una previsión. Y ahora que este regresó al pasado tenía que volver al instituto. Sin embargo, este dice que aquellos días en el instituto
auto fueron realmente vergonzosos y sus habilidades fueron un completo desastre. Recordando así el examen del bar, el protagonista estaba preocupado ya que si este volvió al pasado, eso significa que el protagonista debe tomar dicho examen nuevamente. Pero sin embargo, el protagonista dice que este estaba estudiando con acciones en su otra vida y con el objetivo de ser contratado como empleado regular en empresas de seguridad. Estudió certificaciones en seguridad, fondos y derivos, que son tres tipos de finanzas, argumentando que no solo estudió el COSPI, el COSDAO y las acciones extranjeras, junto con el índice bursátil, los intereses y los regalos de los premios, sino que también estudió las derivaciones y las operaciones de margen de visas. Y la verdad es que nuestro protagonista es todo un capo, ya que en su vida anterior siempre hizo lo mejor que pudo. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por una brillante luz, la cual de ella emergía una voz. Se trataba del anciano nuevamente, quien le decía que le transmitiría los 5 elementos del método de la doble mente del Tai Chi. El protagonista desconcertado le pregunta que quién era este y en dónde se encontraba. A lo que el anciano le responde que este era el director Shin, preguntándole que si acaso este no lo había olvidado. Y claramente, gente, no puedo pronunciar el nombre del anciano, ya que para mí me resulta un poco difícil. El anciano le dice a nuestro protagonista que deben hacer eso rápido, ya que es un tutorial ilegal, así que si lo pillan, este tendría que suspender a nuestro protagonista. A simple vista podemos ver como el chico está todo confundido con la situación, diciendo que no tiene la menor idea de lo que está sucediendo y que el nombre Shisheon no le suena para nada, diciendo así que tanto como el tutorial ilegal y el dios dragón celestial no son palabras familiares. El anciano argumenta que su musculatura parece increíble y opinión personal seguramente lo decía en forma burlona por lo delgado que el protagonista se encontraba, preguntándose así que por qué este tenía el cuerpo tan grande, a lo que el protagonista le responde que este estaba equivocado, ya que su musculatura está en perfectas condiciones, o sea, es buena. El anciano, sin perder tiempo, va directo al grano de inmediato, argumentando lo que éste debería de dejar de ver videos para adultos, ya que debido a eso sus huesos se estaban deteriorando, pillando a nuestro protagonista. Este le dice a nuestro protagonista que cierre los ojos, ya que iban a empezar con la tutoria y tenían que terminar rápido, ya que recordemos que esa acción es ilegal. Nuestro protagonista se pone un poco pensativo para luego proceder a decirle que no le importa que sea una clase particular ilegal, pero que si acaso en el lugar que se encontraban no era demasiado peligroso, ya que podíamos observar cómo se encontraba en un espacio reducido. El anciano, ignorando lo que dice, le pregunta que si acaso éste no conoce los 3 elementos principales de la tutoria, los cuales son velocidad, tensión y por último llave. Ya luego dicho esto, el anciano procede a comenzar con la tutoria. El protagonista, por su parte, decía que puede sentir la palmada del nombrado el dios dragón celestial detrás de su espalda. El anciano le argumentaba que después de Dai Shun, el protagonista tendría que ir y encontrarlo por su cuenta, algo que en lo personal yo no sé bien de qué estaban hablando, ya que no nos da más detalles, pero bueno, seguimos. Ya luego de haber comenzado, el protagonista sentía un grave dolor y a la misma vez este se preguntaba que por qué razón este podía escuchar el sonido de las olas en su espalda. El anciano por su parte le argumenta que tendría que aguantar, ya que el proceso lo hará crecer tan fuerte y por eso tendría consecuencias. El protagonista sentía un grave dolor tan fuerte que las venas se le podían observar a simple vista. Este le dice al anciano que por favor pare, ya que el proceso era muy doloroso, pero el anciano no escucha palabra y sigue con el proceso, haciendo que el protagonista se retuerza del dolor. Ya luego de esa situación y de que el protagonista haya pasado ese tremendo dolor, este regresó en sí, preguntándose que si eso es lo que quiere decir cuando dicen que estás perdiendo la cabeza. Sin embargo, este decía que el sudor se derrama continuamente por su cuerpo y al mismo tiempo un líquido agrio, el cual había salido, diciendo así que incluso sus nervios estaban a punto de estallar con la enseñanza budista del viejo, argumentando así que realmente este pensó que iba a morir en el proceso, ya que sus venas se abultaban como si fueran a salir de su cuerpo. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, el viejo no se detuvo ahí y le dijo que cuando las lágrimas y los mocos lo cubrieran por toda su cara por el dolor,
El protagonista se volvería más fuerte a medida que el dolor crezca, y recordando así cuando el anciano le había dicho que tendría que aguantar, ya que le iba a dar la concesión de los 5 elementos. Sin embargo, nos cuentan que los métodos del Tai Chi es una técnica de artes marciales que solo puede ser realizada por aquellas que saben utilizarla. Luego de aquella explicación, volvemos con el protagonista, el cual se encontraba sorprendido, ya que el anciano no estaba mintiendo y realmente éste había aprendido los 5 elementos de Tai Chi. Y aquí nos cuentan un poco del anciano, cuando le había dicho al protagonista que aunque tenga ese aspecto, este fue el mejor estudiante de la secta y un maestro de artes marciales que luchó con el líder de la secta, Mu. Y literal, gente, así es como se llama la secta, Mu. Jaja, seguimos durante 3 noches y 4 días y lo envió a la muerte. Sin embargo, eso no era todo, ya que también el gran premio de las 3.233 competiciones del emperador de Jade. Pasamos con el protagonista nuevamente, el cual se decía a sí mismo que eso que el viejo le había dicho era un antecedente increíble y que no podía comprobar si es cierto, pero a pesar de todo el efecto de su enseñanza del budismo es impresionante. Sin embargo, esto hace que el protagonista se pregunte que qué era eso, ya que vio claramente que el sol se ponía y salía unas cuantas veces, pero el tiempo en ese lugar no pasó en absoluto, preguntándose que si eso era posible. El protagonista, el cual se encontraba en su cuarto, decía que solo con mirar las paredes éstas gritaban a pobreza, diciendo que tenían un equipo muy malo, ya que incluso tenía un software ilegal. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por una voz que le decía que el desayuno ya estaba listo. El protagonista se encontraba muy feliz de escuchar esa voz, ya que la voz provenía de su madre, la cual él dice que le calienta su corazón, ya que ésta no lo abandonó ni siquiera cuando éste suspendió el examen de abogacía e incluso cuando éste se había quedado sin trabajo. El protagonista le dice que antes de irse se lavará, a lo que ésta le responde que tiene que darse prisa, ya que la sopa se estaba enfriando. Sin embargo, cuando el protagonista se quitó la ropa, pudo notar como su cuerpo había crecido mucho, pensando que esto es debido a que todas las impurezas estaban dentro de su cuerpo, y al haberlo expulsado, ese es el resultado. Luego de que el protagonista haya salido de la ducha, nos muestran cómo su casa estaba en un pésimo estado, ya que esa casa fue construida por sus antepasados y además se ha transmitido durante 10 generaciones, argumentando que esa es la razón por la cual sigue viviendo en ese lugar. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos nuevamente por su madre, la cual se encontraba sirviendo la comida. Esta le pregunta que si acaso pasa algo, a lo que el protagonista responde que solo estaba pensando que el tiempo era muy agradable. La madre del chico, con una sonrisa en la cara, le dice que se apure y coma, ya que la comida se estaba enfriando. El protagonista en sus pensamientos argumentaba que su madre parece cansada, ya que siempre trabaja en el huerto por la mañana temprano, pero para él es la madre más bonita entre las madres de sus compañeros de la escuela. Y claro, para todos nosotros nuestra madre es la más hermosa de todas. Y respondiéndole con un sí, el protagonista se le lanza a su madre y le da un abrazo, diciendo que a partir de ese momento su madre solo caminará por el sendero de las flores. El protagonista, luego de probar la comida de su madre, emocionado le sugiere dirigir un restaurante en lugar de una granja, argumentando que esa sopa sería perfecta para la gente con resaca. Y aparte de eso, el protagonista dice que seguramente sería un éxito si su madre abriera un restaurante de sopa de brotes de soja. Y algo muy importante que no le conté es que el protagonista junto con sus padres viven en un campo. Sin embargo, la madre de nuestro protagonista argumenta que cómo es posible que éste sepa lo que es una resaca, ya que éste nunca ha bebido alcohol, y con un toque en la cabeza le dice que éste es tan bueno como su padre cuando se trata de bromear. Sin embargo, nuestro protagonista se dice a sí mismo que no estaba mintiendo, ya que éste era conocido como un bebedor en la universidad,
pero que ahora que ha vuelto en el tiempo se ha dado a conocer como un adolescente que sabe lo que es la resaca. Pero aparte de eso, nuestro protagonista se preguntaba que por qué razón su hogar era tan pobre y diciéndose a sí mismo que ya éste sabe cuál es la razón, diciendo que no puede seguir así, ya que éste tenía que ganar dinero de una u otra forma. Luego de haber disgustado la comida, en otra escena podemos ver cómo el protagonista se encontraba lavando los platos y al mismo tiempo se encontraba hablando con su madre, la cual le decía que no quería que éste se convirtiera en el tipo de persona que lava los platos. El protagonista le había respondido que no pasa nada, ya que éste había aprendido algunas técnicas en el ejército. El protagonista ve a su madre confundida, ya que le había contado algo que hizo en su otra vida. Le dice que solo estaba bromeando, mientras pensaba que en su otra vida este había sido un mal hijo y que por esa razón iba a recompensar a su madre grandemente, diciéndole a esta que la haría feliz. Ya al mediodía el protagonista se encontraba limpiando la casa, la cual estaba muy desordenada, e implementando algunas habilidades que éste había aprendido en el ejército, logra limpiar. Ya luego de haber terminado, nuestro protagonista nos dice que sus padres cultivan manzanas de forma orgánica. Sin embargo, los alimentos orgánicos, aunque eran muy populares en Corea y que además, viendo su aspecto, era raro encontrar una familia que comiera manzanas orgánicas caras. Y al probarla, este termina escupiéndola ya que no sabía nada bien, y el sabor era bastante raro. El protagonista, luego de recordar la deuda que tenían sus padres, dice que en primer lugar este debía de asegurar el huerto y los campos de arroz, argumentando que el problema de todo eso era nada más que el dinero. Sin embargo, algo muy sorprendente pasa, y es que este puede ver los gráficos de las acciones del bote que había visto en el pasado, diciendo que solo lo había visto una o dos veces, pero que ahora mismo lo veía claramente en su mente. Sin embargo, el protagonista no le da mucha importancia a esto, mientras decía que qué sentido tiene tener acciones del gobierno en ese país, ya que el capital social estaba por los suelos, diciendo que no importa si trabaja a tiempo parcial, ya que éste no tendría dinero suficiente, diciendo que no hay nada de genio en él. El protagonista, mientras miraba la pantalla de su computador, decía que las acciones son bonitas, pero eso era todo lo que podía hacer, diciendo así que el ordenador que éste usa es demasiado viejo y que apenas puede trabajar en documentos. Sin embargo, nuestro protagonista se percata de algo, lo cual es una aplicación que según él es un sitio de novelas. Este, con una sonrisa tenebrosa, pedía disculpas a un actor de novelas, ya que este pensaba algo no adecuado, y nos dice que Magin Warrior, creo que así que se pronuncia, no sé, junto con Lynch World, fueron llamadas las dos obras maestras en Corea, publicado por primera vez en enero de 2007 por el autor Jack, y tuvo 59 volúmenes publicados hasta el 2022 y todavía estaba incompleta. El protagonista pensaba hacer la misma obra, o sea, pensaba robársela, literal. Este dice que le pondrá el mismo título y quien lo haga primero lo tenía en sus manos. Y así es como éste empieza a escribir la novela mientras piensa que es increíble, ya que todo el contenido de la novela que leía le aparecía en su mente, incluso cada sílaba en ella, diciendo con una gran felicidad en su rostro que retiraba lo que había dicho de ser un idiota, ya que realmente él era un genio. Asimismo le parecía grandioso, ya que esa obra maestra estaba renaciendo a través de su mano, y esa obra maestra era tan grande que incluso si cometía un error, no había necesidad de que éste la arreglara. El protagonista seguía escribiendo sin parar. Ya luego de haber terminado, este se preguntaba que si acaso debía de ponerla en la sesión libre, y que si éste lo hacía de esa manera, seguramente la serie explotaría. Sin embargo, también dice que este se sentía un poco diferente, ya que esa novela fue agradable. Sin embargo, su identificación es Cold River. El protagonista se sentía tan orgulloso de sí mismo que incluso se preguntaba que si ese era el sentimiento que los escritores sentían. Pero recordemos que aunque es una novela web que robó nuestro protagonista del futuro, este decía que sentía la alegría en su corazón. El protagonista decía que eso le hace recordar la famosa frase del protagonista de la novela, el cual decía que el dinero no tiene ojos, el que come primero es el dueño.
Sin embargo, su madre, por otro lado, decía que qué era lo que éste había comido, ya que estaba haciendo demasiado ruido. Por otra parte, luego de que el protagonista haya publicado su novela, vemos como una persona mientras se encontraba mirando la novela de nuestro protagonista y al mismo tiempo también comiendo ramen, este decía que pensaba que el protagonista masculino era un perdedor, pero resultó ser sobresalido con el encanto. Pero sin embargo, este decía que esa novela era impresionante y que era lo mejor que este había leído hasta el momento. Este menciona que ya había terminado de leer los 10 primeros capítulos en un instante y que se aseguraría de comprar su libro cuando salga a la venta, ya que al parecer nuestro protagonista se volvió famoso en un instante. Qué crack nuestro protagonista. Esta persona procedió a recomendar la serie del chico y aparte enviar 3 series de comentarios y este pensaba que sin embargo a pesar de ser una serialización pública gratuita se convirtió en la serie mejor clasificada de la actualidad con solo 10 capítulos. Por otra parte, estas personas se encontraban hablando de la obra de nuestro protagonista, los cuales decían que aunque se publicó correctamente, se imprimió 500 copias del mismo, y que mientras la portada sea buena, seguro que tendrá una segunda tirada, ya que actualmente tiene 10 capítulos, mientras que un empleado se preguntaba que si acaso no era demasiado pronto para publicar dicha novela, a lo que su compañero les responde que este vio la novela y era divertida. Y el primer escenario no es absurdo, ya que la historia se mantenía en su flujo, reclamando así que esa era una novela especialmente bien escrita. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo, ya que algunos decían que era muy divertida, pero que los géneros de fantasías de fusión funcionan mucho mejor que las novelas de juego. Pero alguien por otra parte le decía que esa novela tenía potencial, y era esta chica la cual decía que también recomendaba esa novela ya que el día anterior la había leído. La novela y el escenario del protagonista masculino era muy atractivo, según ella. Todos por una parte se ponen de acuerdo, diciendo así que tendrían que enviarle un mensaje de contacto, preguntándole a su editor jefe que cuáles serían sus condiciones. La chica les responde la cual era su autor jefe, que si el autor no es un novato, esta novela estaría justificada a garantizarle el 8% de los 4.000 ejemplares. A lo que éste responde que si esa cantidad no era demasiado, su jefa le responde que en realidad ésta estaba considerando el 10% de 5.000 copias, algo que deja muy impresionado al chico. Por otra parte, estas personas también se encontraban mirando la novela de nuestro protagonista, los cuales decían que ésta tenían buena pinta, preguntándole a su jefe que qué le parecía la novela. Este le responde que el día anterior le habían dicho que la novela era bastante buena y gracias a eso garantizaba que la novela sea interesante y traiga demasiada intriga. El empleado le dice que tenía un buen presentimiento sobre eso, recomendándole así que publiquen esa novela, garantizando el 10% de 5.000 ejemplares, un precio muy alto. El jefe le dice que si este precio no era demasiado, diciendo así que su empresa editorial no le estaba yendo tan bien y si los contratistas se enteraban de eso podría molestarse. Sin embargo, el empleado le dice que había soñado con eso el día anterior y que para él era algo muy bueno y que seguramente esa novela vendería al menos 10.000 ejemplares. Estos se ponen de acuerdo y al final deciden publicar la novela. Luego pasamos con nuestro protagonista, el cual se encontraba cultivando o algo así. El protagonista mientras cultivaba decía que este seguía colapsando como antes, pero que ahora su cuerpo podía aguantar un poco más de lo habitual y que su respiración también se hizo más ligera, gracias a cómo éste estaba haciendo la gran circulación celestial. Este, por su parte, se encontraba muy feliz ya que estaba sintiendo una sensación completamente nueva para él, diciendo así que los 5 elementos del Tai Chi eran geniales y mientras se levantaba, este lanza una patada giratoria la cual se veía increíble. El protagonista le parecía refrescante lo que había hecho, ya que este pensaba que nunca más viviría como un perdedor, diciendo que este no pudo practicar los 5 elementos del Tai Chi con tranquilidad en su casa. Así que para eso construyó un nido en una montaña rocosa a 5.000 metros sobre el nivel del Maná.
El protagonista, luego de regresar a su casa, se encontraba viendo la pantalla y mientras miraba la pantalla el protagonista lograba ver cómo le habían llegado algunos nuevos mensajes y dichos mensajes provenían de las 5 principales editorias del género. Sin embargo, este pensaba que la primera ronda de la novela fue un total éxito y por dicha razón ignoraría todos los mensajes por ahora, diciendo que la única razón por la que la novela Magic fue popular hasta el 2021 fue porque la novela en sí era tan divertida que incluso te haría procrastinar y leerla entera. Y lo pongo en contexto, la palabra procrastinar se refiere a dejar para otro día las cosas o asuntos que sabes que tienes que completar. Ya diciendo esto, continuemos. Luego de esto, el protagonista se encontraba con su madre, el cual la estaba invitando a una comida completa. Sin embargo, la madre decía que éste no tenía dinero para eso. Sin embargo, luego de decir eso, la madre del protagonista había aceptado. El chico le dice a su madre que se dirigían a conocer al propietario de la editorial de Nice Media para poder hablar del contrato. Sin embargo, este pensaba que su identidad como menor de edad lo frenaba y dado que los menores aún no estaban autorizados a realizar actos jurídicos por sí mismo, este pensaba usar a su madre, ya que con el consentimiento de los padres o del tutor era necesario para proceder a las acciones legales. El protagonista le decía a su madre que ya habían llegado y que tengan cuidado al bajar del auto, mientras que la madre decía que el sentido del humor de nuestro protagonista había mejorado esos últimos días, algo que claramente lo dice porque cree que es una broma, pero nosotros sabemos que no es así. Luego de que el protagonista y su madre llegaran a dicho lugar, estos dos que lo estaban mirando decían que por fin este había llegado, mientras se sorprendían ya que para ello era solo un estudiante. Sin embargo, la otra persona decía que pensaba que llegaría un poco tarde y como llegaron justo a tiempo, este le dará un aprobado por esa acción. El protagonista se acerca a la mesa de estos, preguntándole así que si estos eran de la auditoria Nice. Estos quedan sorprendidos y pronuncian el nombre de Gold River, el cual era el nombre del escritor de la novela. Dicha novela le pertenecía al protagonista. El chico le confirma que ese era su nombre, mientras que la madre se encontraba sorprendida ya que nunca se imaginaba que su hijo era un escritor. El protagonista se presenta nuevamente como Gold River. Los escritores quedan sorprendidos ya que para ellos parecía un simple estudiante, mientras que el protagonista pensaba que el ambiente en ese lugar se estaba poniendo muy tenso, así que le pregunta que si acaso había algún problema. Estos pensaban que el protagonista no era un tipo ordinario, ya que se veía que era una persona difícil de tratar, a lo que le responden que no pasaba nada y que por favor tomara asiento. Estos, un poco intrigados, le preguntan al protagonista que si acaso estos podían saber la edad del mismo, ya que el chico se veía demasiado joven. Este les responde que todavía se encontraba en su segundo año de secundaria, algo que deja aún más sorprendidos a los escritores, pensando ellos que incluso su voz sonaba autoritaria y claro se referían a la voz del protagonista. El protagonista, con una cara malvada, se percata de que los escritores no podían controlar sus expresiones, así que pensaba poner el ambiente mucho más tenso de lo que estaba. Supongo que no puede firmar un contrato con un estudiante de secundaria, preguntó el protagonista, algo que hizo que su madre se pregunte que de qué estaba hablando exactamente su hijo, ya que no entendía nada. Sin embargo, estos decían que no era eso y que por favor les permitieran presentarse como es debido. La persona de la izquierda se presenta como el director general de Nice, Choi Won-chun, mientras que el de la derecha se presentaba como el editor en jefe, Wang Seon. Luego de que todos se hayan presentado, la madre del protagonista no se podía creer de que su hijo era de repente un escritor. Y gente, déjenme decirle que este webtoon es un poco complicado de explicar, así que hago lo que puedo para que se entienda. Después de un rato dialogando, el protagonista manda a pedir un café con el otro señor y con una cara seria le pregunta a este que si acaso ha traído el contrato. El escritor, sacando el contrato y con una carcajada, le dice al protagonista que es realmente apasionado. Sin embargo, este le responde
no estar seguro de ser apasionado, pero una cosa tenía clara, y es que tenía curiosidad por el contenido del contrato.